Buenas noches, hermanos. Que el Señor les bendiga. Es un privilegio para mí poder estar aquí con ustedes nuevamente para poder compartir la palabra del Señor. Es la primera vez que nosotros lo estamos haciendo de esta manera debido a las circunstancias que se han presentado realmente en el país. Todos conocemos lo que está pasando ahorita en el país. Sin embargo, nosotros tenemos que saber y estar confiados de que Dios tiene todo el control de las cosas no se han salido del control, sino que Él sigue siendo Rey, Él sigue siendo Dios y en medio de todo Él tiene el control. Así que vamos a iniciar esta preciosa noche. Primero que todo, quisiera que por favor pudiéramos inclinar nuestro rostro y orar para poder entregarles el tiempo al Señor, este tiempo de comunión con el Señor, con ustedes, y que pues el Señor pueda hablar a cada uno de ustedes ahí en la comodidad de su casa. Así que inclinemos nuestro rostro, que vamos a orar. Santísimo Padre Celestial, te damos gracias, Señor Jesús, por esta preciosa noche, Señor, por esta preciosa tarde que tú nos has dado. Gracias, Padre, porque tú has sido bueno hasta este día y porque nunca nos has desamparado, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos permites utilizar los medios de comunicación para seguir predicando tu palabra, Señor, porque realmente sabemos que la iglesia, Padre, no son las cuatro paredes, no es el edificio, Señor, sino que nosotros sabemos que la iglesia realmente somos cada uno de nosotros, Señor, porque nosotros somos tus hijos, Señor, nosotros somos parte de tu iglesia y sabemos, Señor, que dice tu palabra que tenemos que predicar tu palabra hasta todos los confines de la tierra, Señor. Y esto implica también, Señor Jesús, utilizar todos los medios que tú nos has dejado, que tú has permitido que tengamos, Señor, para predicar tu palabra. Señor, te pedimos que por favor me utilices para tu gloria, Señor, que sea yo un instrumento en tus manos, que no vaya a hablar palabra de hombre, Señor, sino que hable solamente lo que tú dices, Señor. No permitas que yo hable por mí mismo, Señor, sino te pido que hables tú por medio de mis labios. Bendice a cada uno de los hermanos en sus hogares, Señor. Bendice a sus familias, Señor, y te pedimos que seas tú poniendo un vallado de protección sobre cada una de sus casas, Señor. Que seas tú protegiéndoles, Señor, de todo el mal, de toda la peste destructora, Señor. Que seas tú cubriéndonos con tus alas, guardándonos y manteniéndonos seguros dentro de ti, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia y por todo lo que eres. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, estimados hermanos, como nosotros sabemos, esos días la situación del mundo se ha visto realmente un poco tensa. Todos hemos escuchado acerca de lo que ha pasado estos días con respecto a este virus que ha salido. Todos hemos escuchado lo que ha pasado en los demás países, lo que pasa en los súperes, lo que pasa en los trabajos. Y escuchamos todo tipo de rumores. Podemos ver realmente que en el mundo existe una tensión. Podemos ver realmente que en el mundo existe pues un gran problema. Realmente toda la gente se siente preocupada, se siente estresada, se siente que el mundo se está cayendo. Y mucha gente realmente lo ve así, porque si nosotros vamos al súper, por ejemplo, los súperes están barridos, están llenos, pero eso no es motivo de preocupación, hermanos. Si nosotros vamos a otros lugares, dicen que han puesto toques de queda o cordones sanitarios, es lo que la gente dice. Pero hermanos, nosotros, ¿cómo tenemos que responder como iglesia ante todo eso? ¿Qué es lo que tenemos que hacer realmente nosotros? Bueno, tenemos que saber algo. Todo eso es el cumplimiento de las profecías. Todo esto Dios ya lo había dicho en su palabra, no es algo nuevo realmente. Dios ya nos había dicho anteriormente que iban a pasar muchas cosas en el mundo. Jesús nos había dicho que nosotros íbamos a tener aflicción en el mundo. No, pero Él nos da una respuesta y nos dice, tendréis aflicción en el mundo, pero recordemos que Él ya ha vencido al mundo. Entonces nosotros no tenemos de qué temer. Sin embargo, algo que yo quisiera dejar bien marcado por medio de este mensaje es el trato que Dios tiene con nosotros, su iglesia, y el trato que Dios tiene con el mundo. Porque son dos tratos distintos. Por ejemplo, el título de este mensaje es El trato de Dios con el mundo y el trato de Dios con su iglesia. Quisiera que fuéramos a Lucas 12, versículos del 29 al 31. Lucas 12, versículos del 29 al 31. Todos estos días nosotros hemos podido ver cómo es que la gente está preocupada para ver cómo compran comida a montones, cómo la gente compra papel higiénico, mascarillas, medicamentos, distintas cosas.
Si usted va al súper, los súperes están llenos. Si usted va a otros lugares, puede ser que ya no haya de cierta cosa. Pero hermanos, nosotros no tenemos que preocuparnos por todo eso. Porque la palabra de Dios dice en ese versículo: vosotros pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. Si nosotros vemos este versículo, realmente presenta algo que nos está pasando a nosotros hoy en día. La gente está preocupada por comprar cosas, por tener sus cositas guardadas. Pero la palabra de Dios nos está diciendo: no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Si usted se fija, hoy en las personas realmente están ansiosas comprando miles de cosas. Pero nosotros tenemos que descansar en el hecho de que Dios es nuestro proveedor. Porque el trato de Dios con el mundo es distinto que con el trato de nosotros, la iglesia. Dios a nosotros como su iglesia nos ha prometido que Él va a proveer en medio de nuestra necesidad. Como podemos ver en el versículo 30. Porque todas estas cosas buscan la gente del mundo. Como el mundo está buscando, todo el mundo a su alrededor está buscando provisiones para mantener en sus casas guardados, como que si fuera el fin del mundo. Pero dice el versículo también: pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Dios conoce que nosotros tenemos que comer. Dios conoce que nosotros tenemos que tener esa ropa con la cual nos vestimos. Dios conoce que necesitamos medicamentos. Dios conoce todas nuestras necesidades. Y entonces es donde viene la respuesta en el versículo 31. Mas buscad primeramente el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué quiero dar a entender con eso, hermanos? Que Dios es nuestro proveedor, y que el primer punto del trato de Dios con su iglesia es de que Dios es nuestro proveedor, y nosotros no tenemos que afligirnos al ver este caos con respecto a las provisiones, con respecto a los súperes. Nosotros no tenemos que estar preocupados. Sí es bueno que cada quien compre las cosas que necesitamos prudentemente y tener guardado un poco. Sin embargo, hermanos, no es para preocuparnos y poner nuestra confianza en que mientras más guardo, más voy a sobrevivir, porque la confianza del cristiano no está depositada en la comida. La confianza del cristiano está depositada en la palabra de Dios. No debemos depositar nuestra confianza en nuestras guarniciones o en nuestras compras. Debemos de confiar que si buscamos a Dios, Él proveerá conforme a su voluntad. Bueno, este es el primer punto, que Dios es nuestro proveedor. Y que el trato de Dios con la iglesia es un trato distinto al trato del mundo. Quisiera que fuéramos a otro versículo. Juan 14, versículos del 26 al 27. Juan 14, versículos del 26 al 27. Bueno, como les he dicho, todo el mundo se siente tenso, todo el mundo puede sentir preocupación. Pero realmente nosotros como hijos de Dios, ¿cómo tenemos que responder ante la preocupación del mundo? ¿Cómo tenemos que actuar cuando vemos que todas estas cosas están aconteciendo? Dice la palabra del Señor: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Vemos que las estadísticas del mundo dicen una cosa y posiblemente nosotros nos sintamos preocupados ante la situación que estamos viviendo como cristianos, la situación que está viviendo todos, porque vivimos en un solo mundo. Podemos sentirnos preocupados, pero realmente Dios nos ha dado algo a nosotros, la iglesia, que no tiene el mundo. Ese algo que la iglesia tiene y que no tiene el mundo es el Espíritu Santo. Nosotros como iglesia tenemos la bendición de tener al Espíritu Santo en nuestras vidas. Dice la palabra de Dios que nosotros somos templo y morada de su Espíritu. Entonces, Él está con nosotros, Él no nos deja, Él no nos desampara. Pero en medio de toda esta preocupación, en medio del caos, en medio del desorden, en medio de la peste destructora, si tenemos el Espíritu Santo, algo que Dios nos promete como iglesia es que vamos a tener paz. Eso es algo muy importante. Dios nos ha dado el Espíritu Santo y Él es quien nos lleva a reflexionar en la palabra de Dios y obra en nuestras vidas, de modo que recordemos sus palabras y encontremos paz en ellas. Por lo tanto, Dios promete paz a su iglesia. Esa es otra cosa. El mundo está preocupado, pero la iglesia
de Dios, sus hijos, tenemos que permanecer en paz y confiar en Dios, tomar las medidas preventivas necesarias, claro que sí, pero tenemos que descansar y tener paz en el Señor, que Él tiene el control de todas las cosas, porque Él nos ha dado un regalo precioso que es el Espíritu Santo. Bueno, pasando a otro versículo, dice la palabra del Señor en Hebreos 12, versículos del 6 al 8. Hebreos 12, versículos del 6 al 8. Bueno, con respecto a esta situación, mucha gente se pregunta, ¿dónde está Dios en medio de todo esto? ¿Por qué realmente será que Dios permite estas situaciones? ¿Por qué es que pasan estas cosas malas en el mundo? Pero quiero verlo ahorita desde la óptica del Hijo de Dios. ¿Por qué muchas veces nosotros experimentamos situaciones difíciles? ¿Por qué muchas veces nosotros podemos llegar a tener alguna tribulación en nuestras vidas? Dice la palabra de Dios en Hebreos 12, versículos del 6 al 8. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por él. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois hijos ilegítimos y no sois hijos. Bueno, yo específicamente no quiero decir de que Dios ha mandado todo esto para castigarnos, en ningún momento es esa mi intención. Sin embargo, tenemos que estar conscientes de una realidad. Dios muchas veces permite las cosas que llevan consigo sufrimiento por un propósito que solo Dios lo conoce. Sin embargo, nosotros al leer la palabra de Dios podemos saber unas cosas. Dios muchas veces permite distintas situaciones en nuestras vidas, de modo que reflexionemos y recapacitemos si realmente le hemos dado al Señor el lugar que le corresponde en nuestras vidas, si realmente le hemos amado como debemos, si realmente le hemos buscado como debemos. Pero tenemos que saber algo. Dios siempre Dios siempre pone primero nuestra alma ante nuestra vida física. Hermanos, dice la palabra del Señor que en el mundo nosotros íbamos a tener aflicción, pero Jesús ya nos dijo, pero no teman porque yo he vencido al mundo. Entonces nuestra esperanza debe estar puesta en Jesús, que en medio de toda la aflicción, en medio de todo tipo de tribulación, Jesús tiene el control. Y Jesús ya nos había advertido que pues iban a pasar días terribles. Sin embargo, nosotros tenemos que estar descansando en el Señor y saber de que muchas veces esto Dios lo permite para que nosotros recapacitemos, para que nosotros analicemos realmente. Ese es un tiempo que Dios lo permite que lo pasemos en nuestras casas y podemos meditar y podemos decir, ¿será que realmente hice algo que a Dios no le agradaba? ¿Realmente le he dedicado a Dios mi vida como yo debía de entregársela? ¿Será que realmente he estado viviendo como a Dios le agrada? No estoy tratando de decir que esto directamente viene para castigarnos a nosotros, pero es un tiempo que Dios lo permite en nuestras casas y nos ha permitido tener para que reflexionemos, para que podamos pensar sobre lo que hemos hecho y para que le podamos pedir perdón a Él ante cualquier falta que nosotros podamos haber tenido. Porque realmente dice la palabra de Dios que, nosotros cuando llegamos arrepentidos delante del trono de la gracia de Dios, al que llega humilde, quebrantado delante de Él, Él lo ve con agrado. Él, al que llega arrepentido delante de Él y le pide perdón por sus pecados, pues claro que lo perdona. Porque ha tenido un verdadero arrepentimiento en su corazón, lo cual es producto del Espíritu Santo. Otra cosa muy importante, Dios siempre pone en primer lugar nuestra alma ante nuestra vida física. No quiero decir que Dios no descuida de nuestros cuerpos, no quiero dar a entender eso. Lo que realmente quiero decir es de que sí, Dios es nuestro proveedor, sí, Dios es nuestro protector, sí, Dios es nuestro Dios, Dios es Rey y Dios es soberano. Y dentro de su soberanía, Él a veces permite que pasen estas cosas, como les acabo de decir, para que reflexionemos. Sin embargo, también Él muchas veces, yo me hacía esta pregunta, ¿de qué nos sirve tenerlo todo, comida, ropa, casa, estabilidad económica, si nuestra alma se va a perder? Por esa razón, muchas veces el Señor permite este tipo de cosas para que nosotros volteemos a verlo a Él, para que nosotros lo busquemos a Él.
Él permite las cosas porque nos ama, porque quiere que volteemos a ver su rostro para poder habitar con Él por la eternidad. Él no quiere que nos perdamos en ningún momento. Dice en Deuteronomio 4:39: aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios, arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Que este tiempo en nuestras casas nos sirva para poder reflexionar, para poder pensar en la palabra de Dios, para poder pensar en nuestra relación con Dios, y no desaprovechemos este tiempo, sino que ocupémoslo para poder mejorar nuestra relación con Dios. Hoy que tenemos tiempo, podemos buscar al Señor en nuestras casas. Y aun si no tuviéramos el tiempo, tenemos que hacer el tiempo para buscar al Señor, porque Él es merecedor de todo el tiempo, porque Él nos ha dado la vida, Él nos lo ha dado todo. Ahora, quisiera hablar de otro caso específico. Cualquiera pudiera pensar, pues realmente, ¿cómo es posible de que Dios permita situaciones difíciles? Como por ejemplo cuando las iglesias sufren distintos tipos de persecución. Existen otros casos donde el Señor permitió que su iglesia sufriese persecución, e incluso en ninguna parte de la palabra nos dice que nosotros no vayamos a sufrirla. Realmente la palabra de Dios no nos dice todo el tiempo van a estar bien y la vida va a ser color de rosa. No, la Biblia es clara y la Biblia nos dice que muchas veces nosotros vamos a tener aflicción, que muchas veces nosotros puede ser que lleguemos a sufrir persecución. Tenemos la bendición de vivir en un país libre, tenemos la bendición de tener la libertad de culto, pero hay gente que no la tiene, entonces sufre persecución. ¿Cómo puede ser que Dios dice que Él es nuestro proveedor y nuestro protector, pero al mismo tiempo permite el sufrimiento en la iglesia en algún punto por las persecuciones? Dios permite estas cosas muchas veces para que su nombre sea glorificado en medio de las peores situaciones. Les quiero poner un ejemplo. Este no directamente es un ejemplo de persecución a la iglesia, pero es un ejemplo bíblico. Cuando nosotros pensamos en Sadrach, Mesach y Abednego, cuando habían proclamado que se postrasen ante la estatua que había hecho el rey de Babilonia, ¿cómo respondieron ellos? ¿Ellos se postraron ante la estatua? No, no lo hicieron. Entonces ellos fueron llevados ante el rey y los amenazaron que los iban a meter a un horno de fuego. Sin embargo, ¿qué hicieron ellos? Ellos sabían que Dios era Dios todopoderoso, ellos sabían que era el rey de reyes y señor de señores. Sin embargo, ellos le dijeron al rey: nosotros estamos confiados de que Dios nos puede librar de esta situación. Nosotros sabemos que Dios nos puede salvar del horno de fuego. Pero sepas, oh rey, que aun si Dios no nos salva, no nos postraremos ante tu estatua. ¿Qué podemos nosotros entender por eso? Ellos estaban bien conscientes quién era Dios. Ellos sabían que Dios podía ser su proveedor, su protector, que Él era su Dios y que Él era el creador de todo cuanto existe. Pero ellos estaban conscientes de la soberanía de Dios. Ellos estaban conscientes que Dios podía permitir que pasara algo malo, pero aún dentro de eso malo que podía pasarles a sus vidas, realmente todo iba a estar bien. Realmente Él seguía teniendo el control. ¿Y cómo es que lo relaciono? Puede ser que en algún momento nosotros lleguemos a sufrir persecución o necesidad o hambre, o quizás pudiéramos no tener muy buena salud, pero dentro de todo eso nosotros tenemos que saber y confiar que Dios sigue siendo Dios, que Dios tiene el control, que Dios es soberano. Y la soberanía de Dios quiere decir de que Él hace y Él actúa conforme a lo que Él quiere, Él hace su voluntad. Sin embargo, tenemos que recordar que su voluntad está plasmada aquí en la palabra. Su voluntad es buena y perfecta para con nosotros. Dios permite estas cosas para que su nombre sea glorificado. Seamos como Sadrach, Mesach y Abednego, que sabiendo que Dios era todopoderoso y podía librarlos del horno de fuego, Dios podía librarlos del horno de fuego. Pero ¿y si no? Ellos no negarían la bondad y el poder de su Dios, y no quisieron postrarse ante la estatua, sabiendo que podían o no ser librados del horno. Dios es soberano y Dios es bueno, aun cuando a nuestro alrededor las cosas se vean que no van tan bien. Dios sigue siendo bueno. Con esto quiero darles a entender que tengamos la convicción en nosotros. Armemos esta convicción en nuestro corazón, formémosla, hagámosla nuestra. Que si Dios permite que atravesemos distintas dificultades, ya sea hambre, enfermedad, escasez, no es porque Él es mentiroso, no es porque Él dejó de ser Yahvé Jireh, no es porque Él dejó de ser el poderoso de Israel. No es por eso.
sino porque Él tiene propósitos más grandes que nosotros no podemos comprender. Y que realmente Dios tiene el control de todas las cosas. Que realmente nuestro galardón, realmente nuestro premio es Él. Y que Él es suficiente en medio de todo el caos. Recordemos que nosotros no somos de aquí. Recordemos qué es lo que nos espera en la gloria. Recordemos quién nos espera en la gloria, que es nuestro Señor Jesucristo. Y como les digo, con esto yo no quiero decir que nos vamos a enfermar y que nos va a ir mal y que vamos a tener hambre y que una y otra cosa. No quiero dar a entender eso. Lo que quiero dar a entender es de que aunque en algún punto de nuestra vida lleguemos a tener algún tipo de dificultad, Dios sigue siendo fiel a todas sus promesas. Dios sigue siendo igual de bueno. Dios sigue teniendo el control. No es que, se me escapó esto. No, Dios sigue teniendo el control. Él sigue estando en el trono en medio de nuestras dificultades. Quisiera leerles un ejemplo que yo busqué acerca de la iglesia perseguida. Es un pequeño relato. Y va algo relacionado con todo lo que está pasando hoy en día, que nos toca quedarnos en nuestra casa por las cuarentenas. Sin embargo, este pastor, digamos que pasó una cuarentena en la prisión, o sea, algo totalmente diferente, algo mucho más duro. Un pastor vietnamita, Quong, pasó encarcelado 6 años por su fe. Dice lo siguiente sobre la oración, él habla específicamente de la oración. En mi trabajo estaba demasiado ocupado y no tenía tiempo de orar. Sin embargo, en prisión me sentí agradecido con Dios, porque me dio tiempo para orar. Allí tuve 6 horas diarias de oración. Tuve tiempo de recordar a cada miembro de mi congregación y orar por ellos. Antes de que esto ocurriera, aunque servía en la iglesia, no tenía tiempo de orar por ellos, decía el pastor. Aprendí acerca de la verdadera presencia de Dios en prisión. Cuando te arrodillas y oras de todo corazón al Señor, sientes su respuesta ahí mismo. Lo que relata este hermano realmente es que él pasó en prisión y que antes de estar en prisión, pues él quizás no dedicaba mucho tiempo al Señor. Pero realmente cuando él entró en prisión tenía hasta tiempo de sobra, por decirlo así, y dedicó 6 horas a la oración. Ahora, ¿qué podemos sacar nosotros de esto? Nosotros no estamos en la cárcel, nosotros estamos en nuestras casas, gracias a Dios. Sin embargo, una realidad es que tenemos más tiempo del que teníamos antes, posiblemente porque ya sea de que estás evitando ir a ciertos lugares o te estás quedando en tu casa, estás tomando las medidas preventivas o solo estás saliendo por tu trabajo. Sin embargo, hoy que estamos en casa tenemos la oportunidad de dedicarle más tiempo al Señor. Tenemos la oportunidad de orar más, tenemos la oportunidad de leer más la palabra, tenemos la oportunidad de orar por nuestros hermanos, por nuestras familias, por nuestras casas, por nuestro país, porque lo necesitamos. Como les decía en el punto anterior, tenemos que reconocer que necesitamos a Dios. Tenemos que reconocer que Dios es Dios y que Él tiene el control de todo. Entonces, por ese ejemplo, y lo que les decía anteriormente, vemos que en la palabra en ningún momento nos dice que estaremos absentos del sufrimiento. Incluso nos dice que muy posible en algún momento puede ser que pasemos persecución. Pero dentro de todo esto, hay otra cosa que dice la palabra de Dios. Si me acompañan a 1 de Pedro 5, versículos del 8 al 10. 1 de Pedro 5, versículos del 8 al 10. Dice la palabra del Señor: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús, después que hayáis padecido un poco el tiempo, Él mismo os perfeccione y afirme y fortalezca y establezca. ¿Qué podemos entender a partir de este versículo? En la segunda parte del versículo dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús, después que hayáis padecido un poco de tiempo, es decir, que hayamos sufrido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Es decir, que muchas veces Dios permite estas cosas para perfeccionarnos, para afirmarnos, para fortalecernos. Aún en medio del caos, Dios nos puede fortalecer y podemos salir mucho mejor de lo que estábamos anteriormente. Dice la última parte: para que nos establezca. ¿Y qué es como establecer? Como algo que sea firme, para algo que permanezca. No sé si me estoy dando a entender en ese aspecto. Entonces, ¿qué entendemos? Es consistente que la palabra del Señor nos haya prometido bienestar, nos haya prometido
su provisión, su protección, pero también nos ha dicho que no estaremos absueltos del sufrimiento. Es consistente que existan las dos cosas al mismo tiempo, porque Dios nos ama y porque Él siempre va a enfocar en prosperar nuestra alma por sobre todo nuestro cuerpo físico. Él lo obra conforme a su voluntad porque es soberano. Pero lo lindo es que Dios nos promete consuelo. En medio del sufrimiento, en medio del dolor, en medio del caos, Dios nos promete consuelo. Dice su palabra en 2 de Corintios, capítulo 1, versículos del 3 al 6. 2 de Corintios, capítulo 1, versículos del 3 al 6. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias, dice, y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por Él mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. Veamos esa parte. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O sea que muchas veces Dios permite estas cosas, porque al final de todo esto Él nos va a dar su consuelo y Él nos va a dar su salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, dice. La cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Entonces, en medio del caos, en medio del desorden, nosotros vamos a tener el consuelo de Dios. Por algo, al inicio les dije que tenemos el Espíritu Santo, que es algo que no tiene el mundo. ¿Y cuál es el nombre del Espíritu Santo? El Consolador. Dios mandó a su Espíritu Santo para que nosotros tuviéramos ese consuelo en nuestros corazones, para que tuviéramos esa paz. Pero, finalmente, yo quiero hablar de una de las promesas más bellas para mí que puedo encontrar en la palabra. Esta promesa se encuentra en Romanos 8:28. Romanos 8:28. Dice la palabra del Señor: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Voy a leer este versículo otra vez. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Nosotros, hermanos, podemos descansar en el Señor y saber que todas estas cosas, todos los momentos difíciles que nosotros podamos sufrir, ya sea como iglesia, como familia, como persona, como país, pero específicamente para el pueblo de Dios, es para el pueblo de Dios esta promesa de que no importa lo que pasemos a nuestro alrededor, se esté cayendo el mundo, todo va a ser para nuestro bien. Es una promesa preciosa. Este es uno de los versículos de mis favoritos porque realmente me da a entender que no importa lo que esté pasando, Dios todo el mal que me esté pasando, Dios toda la situación difícil que yo esté atravesando, realmente al final la va a utilizar para algo bueno, la va a utilizar para mi bien. Es hermoso poder descansar en el hecho de que, aunque esté pasando mil y un cosas en el mundo, para los hijos de Dios, todo esto siempre va a ser para bien. Y entonces, si todo va a ser para bien, tenemos que descansar en el Señor. En la palabra hallamos esta promesa. Hay muchas más promesas. Y para mí es una de las más preciosas. No importa cómo vayan las cosas, Dios siempre busca que el resultado final siempre sea para nosotros. Y como por ejemplo, yo siempre tengo bien en mente este ejemplo. Pablo, cuando estaba en prisión y dice de que empezaron a cantar alabanzas. Su situación a su alrededor no era la más favorable. Él puede hacer que estaba de la peor manera. Realmente él estaba en prisión. Incluso hay partes de la palabra, no recuerdo si él era exactamente el ejemplo de la palabra, pero que realmente esas prisiones eran horribles. Realmente eran sucias, eran pequeñas, eran incómodas. ¿A quién le va a gustar estar en prisión? Y llegar a tener esa convicción y ese entendimiento que tenía Pablo de que aún en medio de todo eso que él estaba pasando, todo iba a ser para su bien, a tal punto que él alababa al Señor en medio de su dificultad. Eso es un ejemplo para nosotros, iglesia, que nosotros en medio de la dificultad tenemos que buscar a Dios, tenemos que alabar a Dios y no tenemos que dejar de ser la iglesia, no tenemos que dejar de ser hijos de Dios en ningún momento. Tenemos que permanecer en Cristo y descansar en su promesa de que todas las cosas a nuestro alrededor van a ser realmente para nuestro bien. Recapitulando con todo lo que hemos hablado, el trato de Dios con su iglesia es bien distinto.
Dios es nuestro proveedor, Dios es nuestro protector. Muchas veces podemos llegar a sufrir aflicción o en algún punto persecución, sin embargo, Dios es nuestro consolador, Dios es quien nos da paz, Dios es quien nos da ese pronto auxilio, quien nos consuela. Dios es soberano. También recordemos que aunque no estemos absentos del sufrimiento, Dios es nuestro consolador y que permite muchas cosas para perfeccionarnos y que podamos permanecer en Él y aprender más de Él y ser perfeccionados y santificados. Y finalmente, que todas las cosas que pasan a nuestro alrededor son realmente para nuestro bien. Así que ese es el mensaje que yo quería compartir con ustedes, hermanos. Ha sido un privilegio poder hacerlo de esta manera, que nunca lo habíamos hecho. Sin embargo, Dios permitió los medios para que se pudiera realizar de esa manera. Y me siento muy contento de poder hacerlo y espero que pues el mensaje haya sido para su edificación, que el Señor nos haya hablado a cada uno de nosotros, porque primero le habla al que prepara el mensaje, ¿verdad? Que no es que yo lo prepare, sino que Dios le habla a uno primero y después unos instrumentos para poder transmitir el mensaje a ustedes. Así que quisiera terminar haciendo una oración. Así que inclinemos nuestro rostro y vamos a orar. Santísimo Padre Celestial, te damos gracias, Señor Jesús, por esta preciosa noche, Señor. Gracias porque pudimos compartir de tu palabra, podemos aprender de ti, Señor. Gracias porque sabemos que, Padre, aunque alrededor del mundo esté esta peste, Señor, nosotros sabemos que todas las cosas para el Hijo de Dios funcionan para bien, Señor. Eso es lo que a mí me encanta de tu palabra, es lo que me encanta de cómo tú eres con nosotros, Señor Jesús, porque tú eres extremadamente bueno, Señor. Que no importa lo que esté pasando a nuestro alrededor, nosotros tenemos promesas en tu palabra y que tú muchas veces permites las cosas para que volteemos a ver tu rostro y que veamos quién tú eres realmente, Señor. Que tú quieres que nosotros nos acerquemos más a ti cada día, que tú permites las cosas por un propósito, Señor. Y que tú no buscas nuestra destrucción, tú no buscas nuestra destrucción, tú buscas nuestra edificación, tú buscas nuestra salvación. Señor, gracias porque nos amas. Gracias, Señor, porque nos has permitido conocerte. Gracias por tu Santo Espíritu, Señor. Señor Jesús, te pedimos, por favor, que tú guardes a cada una de las familias de nuestra iglesia, Señor. Que seas tú cubriendo sus hogares, Señor. Que seas tú enviando a tus ángeles alrededor, de modo que ninguna peste entre a sus hogares, Señor. Te pedimos, Señor Jesús, que tú cubras esas casas con tu sangre preciosa, Señor. Señor Jesús, que tú pongas un vallado de protección alrededor de todas las familias de la iglesia. Sobre cada anciano, sobre cada anciana, Señor. Sobre cada joven, sobre cada mujer, sobre cada hombre, sobre cada niño, sobre cada bebé, Señor. Que tú protejas a tu iglesia. Que tú nos protejas, Señor. Y que nos pongas en el hueco de tu mano. Que tú nos guardes de la peste destructora. Y que tú, Señor, nos ayudes, Señor, a permanecer en ti. A permanecer en ti y buscarte cada día más ferviente, Señor. Señor, así también elevamos, Señor, una oración pidiéndote por nuestra nación, Señor. Que seas tú teniendo misericordia, Señor, de nuestro país. Que tú le des la sabiduría a las autoridades para poder tomar las decisiones correctas, Señor. Que tú le des la sabiduría a cada uno de los médicos, Señor. Que tú capacites a las enfermeras. Que tú le des fuerza a los policías que están haciendo su labor. Que tú les des sabiduría al pueblo para poder acatar las recomendaciones que se nos han dicho, Señor. Y que no cometamos imprudencias, Señor. Que, Señor, tú nos ayudes, Señor, en medio de esta situación, porque ¿a quién más iremos? Dice tu palabra, Señor, que ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Mi socorro viene de ti, Señor Jesús. Y hemos depositado nuestra confianza en ti, como iglesia, como familia y como nación, Señor. Te entregamos nuestra nación, te entregamos nuestra familia, te entregamos nuestra iglesia, nuestros hermanos, todos, Señor. Y estamos descansando en tu promesa preciosa. Descansamos en tu palabra y creemos que tú eres bueno todo el tiempo. Te alabamos y te bendecimos. Bendito sea el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, hermanos, ha sido una bendición poder compartir con ustedes este mensaje. Que Dios les bendiga y primero Dios, muy pronto podamos compartir otro mensaje de esta manera. Y también una notificación. Como iniciativa de iglesia para el día de mañana nosotros hemos tomado a bien, gracias a la hermana Vanessa, que ella también nos estuvo instando a que fuera bueno poner un ayuno el día de mañana, ayuno y oración. Entonces los invito a que desde la comodidad de su casa usted pueda hacer un ayuno, pueda orar por la situación de nuestro país y el mundo a nivel global, que Dios proteja a sus familias, así como lo hemos hecho en esta noche. Que Dios les bendiga.